Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que he titulado ¿Cómo le hiciste?, donde entrevisto a profesionales del micrófono que admiro. Hay anécdotas, tips, consejos, confesiones y mucho más por mi canal de YouTube. En este episodio, mi invitado de honor es el locutor, conductor, DJ, periodista, productor y documentalista Alejandro Franco. Acompáñenme a saber cómo le hizo. Alejandro Franco, muchísimas gracias. Bienvenido a Cómo le hiciste. Y es un honor tenerte aquí. Soy fan y pues qué placer que hayas aceptado mi invitación. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz que me hayas considerado y además de poder platicar contigo y de conocerte. Sí, porque bueno, te decía antes de empezar a grabar que no teníamos el gusto de conocerte en persona, pero sí te oigo y me encanta lo que haces, además de que haces muchas cosas, que ahorita nos vas a contar un poquito. Pero creo que vamos a empezar preguntándote, ¿cuándo fue que dijiste quiero ser locutor? Bueno, digamos que la historia más apegada al primer deseo de querer ser locutor tendría que ser de niño, escuchando cualquier día de radio, no necesariamente algo en particular, sino radio en general. Ujú. Y yo preguntarle a mi mamá qué se tenía que hacer para trabajar ahí. O sea, así de claro como, oye, ¿qué se estudia para Ajá. trabajar en la radio? ¿Y sabía tu mamá? No. Ah, porque sí, a mi mamá Además, me decía, pues yo no sé. claro, igual, o sea, era como, no lo sé. Y Ajá, además no estaba todavía, cuando yo era niño, pues tampoco estaba de moda lo que luego se puso tan de moda, que es la carrera de comunicación. exacto. Y finalmente crecí con esa idea de amar profundamente la radio y de escucharla cada que pudiera y de alguna u otra manera desarrollarme como un aficionado de la misma. Ujú. Así fue, digamos, mi adolescencia. Hablaba a las estaciones de radio para preguntar nombres de canciones a las 3 de la mañana. Claro, Y me- porque no había Shazam. claro, ese era el Shazam Ujú. análogo, ¿no? Claro. Y me tenía que, bueno, dormir, para poderme dormir tenía que tener la radio o por lo menos música, que pues al final la radio funcionaba muy bien porque descubría canciones nuevas y se metían a Ujú. mi inconsciente y Ajá. eran así unos tripeados, ¿no? De que te estás quedando dormido con las Sí, rolas y te así, despertabas y claro. hablaban toda la estación. Y luego, en la preparatoria, estaba yo en uno, ya sabes, todo esto extracurricular, los talleres, etcétera. Ajá. Yo estaba, no me preguntes por qué, en el de primeros auxilios. Okey. Y entonces estaba yo aprendiendo a inyectar naranjas. Muy útil, oye. Muy útil. La verdad es que ha sido muy útil. O Sí, sea, he logrado inyectar a muchas personas gracias a que a tu tomé curso. este microcurso. Y lo que pasó es que entró un amigo, así como intempestivamente, y me dijo, vámonos. Era el primer, no, o sea, era como, no era el primer día porque aprendí a inyectar naranjas, pero no tenía tampoco tanto tiempo. Me podía haber cambiado fácilmente porque lo hice. Y me Okey, dijo, agarra tus cosas y vámonos, porque acaban de abrir un taller de radio. Y yo, okey. ¿te cae? Y lo van a tomar en cuenta como extracurricular, o sea, nos dan los puntos que se tienen que reunir, ya sabes que es como que así funciona. Tu lado nerd habló primero. Exacto, y yo, güey, sí, No hay que va, perder el tiempo. no hay que perder el tiempo, porque era Exacto. muy buen estudiante, la verdad. Me imagino, porque si te preocupaste por eso, quiere decir que sí. Era platicador, pero muy cumplido. De los que te ponían el sellito de Ah, platica claro, mucho, platica sí, mucho, platica mucho. chócalas. Y finalmente me cambié al taller de radio en la universidad en donde estaba la preparatoria. Ujú. Había una cabina de radio bastante improvisada que luego evolucionaron ya a una cabina muy pro, ya cuando yo no estaba. Pero en ese entonces era una cabina con recubrimiento de cartones de huevo y con una consolita de 4 canales ¿Dónde estudiaste? en el centro universitario de Cuautitlán Izcalli, en Okey, la okey, preparatoria. okey. Luego me fui a la UVM, en Lomas Verdes. Ya. Soy más que Sateluco, o sea, Sí, más. sí. Y total que yo digo, bueno,
eh, definitivamente quiero entender cómo funciona esto. La cabina que habían montado era para la carrera de comunicación, Ujú. pero solo la usaban una vez a la semana. Entonces, digamos que en ese campus quedaba libre la cabina el resto de la semana y por eso decidieron montar un taller para los de prepa. Ok. Entonces empezamos a usar la cabina para nuestro taller y en algún punto se nos ocurrió que podríamos hacer una estación de radio. Qué bien. Y entonces bajamos el equipo de audio, unas bocinas de estas que estaban tan de moda en esos tiempos, las JBL Ajá, y los estéreos Pioneer y claro. las Altec. Eran así sonidos de coches. Aparte estamos hablando de Cuautitlán Izcalli Y aparte y así. del Estado de México, que eso era extrañamente muy bien visto. Y entonces bajamos el equipo literal, sacamos el cajón Sí. con el bajo y con los Los twitters, con buffers, todo. sí. Y pedimos permiso que nos dejaran colgarlo en la cafetería, porque además la cabina convenientemente estaba arriba de la cafetería. Ah, ok. Entonces ya Entonces tenían público. fuimos a comprar cable, literal, a la ferretería, y cableamos, e hicimos un experimento, dizque para la clase, Ujú. y finalmente funcionó tan bien, y nosotros estábamos tan emocionados, que le propusimos a la preparatoria que en los dos cortes, los recesos que había, de 20 minutos cada uno, nos dejaban hacer programas de radio. Entonces nos Guau. dijeron que sí, a mi amigo le repusieron porque no cambiamos de bocinas en realidad, a mi amigo le repusieron sus bocinas con una colegiatura o dos, no me acuerdo. Ok. Sí, o sea, como que la universidad lo tomó como venga, Sí, ¿no? muy Porque eran bien. los chavitos de prepa, ni siquiera eran los de la carrera. Que ahora podrían ser unos grandes emprendedores, ¿no? Los de que hagan eso en prepa. Y finalmente lo hicimos y se llamaba Enlace Auditivo. Ah, muy buen Y nombre. y yo me la vivía en la cabina, dejamos de tener recesos, ya no salíamos, ya no bajábamos a la cafetería, ya no salíamos a las jardineras a fumar, ya no hacíamos nada más que hacer nuestra versión de radio. Y una Ok. vez llegó un amigo que ya estudiaba en la UVM y él ya estaba como metido en la onda de locución y me Mm, dijo, güey, necesitas hacer esto en tu vida. Me dijo, porque yo noto que tienes el lo don. que se requeriría por si te quisieras dedicar a esto. Piénsalo. Y fue cuando, de alguna manera, por primera vez consideré de forma seria Ujú. dedicarme a esto. La carrera de comunicación me parecía que era el vehículo para llegar a la radio. Y entonces tomé la decisión, fui a ver un par de planteles, el TEC en el Estado de México y luego la UVM, y en ese entonces la UVM tenía unas instalaciones espectaculares. Yo creo que ahora la sigue teniendo, pero pues no existía Radio Ibero, no existía, o sea, era como una cosa Sí. de, güey, tienen una super cabina en lo más verdes. Entonces realmente fui, hice mi trámite para entrar, y antes de que yo pagara mi inscripción o de que entrara, ya había yo conseguido que me dieran un programa. Ahí Y entonces adentro. ajá, y la estación que tenían ahí ya era una estación como ya más formal, espectacularmente bien acondicionada, Ok. muy bonito desde la vista hasta la ejecución. Ya tenían cableada gran parte de la universidad. Ya no solamente era transmitir en recesos, era todo el día, era como una estación de radio de a de veras. Claro. Y se llamaba Radio Cable. Ok. Y no solamente entré a Radio Cable, sino que al año de haber entrado, me convertí junto con un amigo, y aparte hubo una competencia ahí como casi de popularidad que yo perdí, eh, y él se quedó como director de la estación Ok. Al año. al año, y a mí me dieron la gerencia porque el proyecto que yo presenté tenía más sentido radiofónico, y mi amigo pues básicamente tenía Popularidad. popularidad. Sí, tenía ahí como sus acarreados. O sus groupies. Sí, sí, no, como acarreados les daba Ok. sándwiches. No, no es cierto. Ya ves que Torta de queso con aguacate. exacto. Y finalmente nos quedamos ahí, pero lo interesante de lo que te estoy contando es que nos dieron una beca del 100%. Órale. Y entonces los siguientes 3 años tuve una beca
al 100% de mi universidad Wow. y mi Tu primer trabajo, sueldo, mi primer sueldo. Y ¿no? entonces, O sea, literal, así lo veía yo. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 10 de la noche, porque entonces mezclaba mis clases con los programas, con el turno que claro. tenía que hacer ahí, pero fui extremadamente feliz, aprendí mucho. Recibíamos de vez en cuando a las estaciones grandes, a las que escuchábamos en FM, Radioactivo, W, etcétera. Y porque también se usaba que iban a las universidades, ¿no? A hacer Claro, como, promoción. y nuestro corte era como eso, nosotros no tocábamos pop, no éramos complacientes, éramos como Rock. alternativos y Ajá. hacíamos este tipo de programación más apegado a ese tipo de estaciones. Y por ahí una vez, de las tantas que fueron, Héctor Padilla, Pada, Ujú, ujú. que en ese entonces estaba en W Radical, me dijo, deberías, yo hábilmente, porque la verdad es que sí era toda mi intención, empecé a hacer un programa, hacía varios, pero empecé a hacer un programa que se llamaba Radiación. Okey. ¿Y sabes de qué trataba cada episodio? Cada episodio era una estación de radio del Valle de México. Ah, Entonces, pero yo convertía esa media hora o una hora, no me acuerdo, en la estación. Conseguía los IDs, ponía la programación, okey. desde la qué buena hasta, no sé, una de noticias. Te Y hacías tus iba demos. yo, iba yo a las estaciones y los entrevistaba. Órale. Y entonces así es como conocí al Boy cuando estaba en Radioactivo, cuando fui justamente a las instalaciones donde estaba Pulsar, Pulsar y radioactivo. que era, ¿qué, cómo se llama ese? Atlazolpa. Atlazolpa. Atlazolpa, sí. Y ahí fue mi primer contacto de, güey, estos güeyes los escucho todos los días, porque yo era más de Radioactivo, la verdad, yo escuchaba más Claro. Radioactivo que W. Luego cuando W se hizo W Radical de música electrónica, como siempre me ha gustado la música electrónica, me gustó mucho el concepto que hicieron y finalmente en alguna de esas idas me dijeron que iba a haber un casting y que había la posibilidad de entrar a W porque había habido ahí un tema medio serio que casi la estación se quedó sin locutores. Entonces fui, hice un casting. Para esto yo no estaba seguro de ser locutor. ¿Cómo? Después de haber estado haciendo radiocable y en Después de todo eso, yo estaba convencido de dedicarme a la radio, pero estaba muy convencido de ser productor, okey, ¿no? Y claro, productor de audio, diseñador de audio. claro, Entonces empecé yo con las cintas de carrete abierto en la universidad, así es como aprendí a editar. Y claro. luego poco a poco fui aprendiendo lo demás. Y cuando entré a W, de hecho, había una vacante como productor. Y entonces yo primero agarré eso. O sea, como que yo dije, oigan, pues esto no es de casting, ¿no? O sea, el casting es el otro, pero esto, a mí me interesa ese trabajo. Y Exacto. finalmente me lo dieron. Okey. Y luego, como el llamado de mi amigo, el que me fue a decir en la prepa que debería considerar dedicarme a eso, eh, hablaron conmigo dentro de la estación y me dijeron, oye, la verdad es que escuchamos lo que haces en la radio o lo que haces en la radio de la universidad, deberías hacer el casting. Y entonces en una de esas pues, te haces locutor. Y ahí Entonces fue yo cuando estaba dijiste: "Puede ser". y yo dije, bueno, lo voy a hacer. Y finalmente me lo dieron y me quedé con las dos durante Es un lo que te iba a año decir, o sea, mezclar esas 2 cosas, no cualquiera, y además es un gran plus, ¿no? espectacular. Y me quedé un año haciendo eso hasta que en W, o sea, ya dentro de W, Ajá. me dieron también por un cambio administrativo y de compañía y adquisiciones y bla, me dieron la gerencia de programación musical, lo cual es Okey. como un bendito error de la historia. ¿Por qué? Pues porque yo sabía de música lo que yo hablaba en la universidad, Okey. pero no, ni vengo de una familia muy melómana, ni yo sabía, tampoco era súper geek, En me ese entonces, gustaba en ese porque entonces. ahorita sabes muchísimo, o sea, sí te podría considerar un melómano, ¿no? ¿O no te Sí, consideras no, tanto? por supuesto, y al paso de los años también. Y la música era muy importante para mí, o sea, sí era una suerte de melómano, pero no necesariamente un conocedor. Okey. Y por alguna extraña razón, como que en ese inter que estaba yo entrando y produciendo y con mi primer programa, que era un lunes a viernes, así de golpe entré a los 21 años con Guau.
con Y es el programa. sueño de muchos. No, pues era mi sueño a 5 años. Sí, o Yo, sea, yo decía, voy a entrar, a mí no me importa, ya sabes, la clásica de contestar teléfonos, no sé qué, tal que cual, es una claro. gran mentira, que es una gran mentira esa que dicen muchos. Este, Pero bueno, estando ahí, la verdad es que dices, aunque sea, ¿no? y aunque sea, pero nadie aguanta contestando teléfonos como todo el mundo dice. No. Sobre todo si quieren ser locutores o algo así. Pero al final, en este inter ahí de transición, quién sabe por qué, como que yo tenía una manera de presentar las canciones como con un poco de background de lo que presentaba, muchas cosas que leía, no necesariamente que las supiera, y eso lo había aprendido en la universidad, Okay. estando al aire todos los días en la universidad. Y además escuchando seguramente lo que oías de esa época, ¿no? Que era el Como estilo. entramos puros chavitos, ese casting que se volvió una especie como de reality radiofónico, castearon como a 300 personas, luego hicieron un grupo de 60, luego de 16 y finalmente quedamos 6. Órale. De esos 6, yo parecía el más avispado en la música. Ajá. Entonces, Charo Fernández, que era mi jefa de ese entonces, dijo, pues este es el güey que habla de música. Y entonces se me hizo como una especie de imagen dentro de la estación en donde decía, no, no, pues que Franco haga la entrevista porque él es Saber. el que sabe de música. No, pues él es el que sabe más de música. Y finalmente, cuando hay un cambio de administración, como estaba el rumor de que yo era muy bueno para la música, me propusieron la gerencia de programación musical. Y ahí sí aprendí de música. Ok. Estuve encerrado en la oficina del programador de WFM de toda la vida, o sea, de quien ocupó ese puesto al paso de los años, Sí. y esa oficina sí era heavy shit. O sea, sí era el acceso a todas las décadas, a todos los promos que llegaban de radio, a todos los especiales de la BBC, No, a los claro. Glastonburys grabados en vivo, lo que quieras. O O sea, sea, el era tesoro. espectacular. Y ahí sí tuve un siguiente año así de cargar el disco duro y de decir, hoy vamos a ver los setentas. Y entonces sacaba yo todos los discos de los setentas y me ponía a escuchar porque se estaba armando relojes de programación. Y entonces ya decía yo, güey, pues mira, no, yo no conocía este grupo, tal, y los guardaba y luego ya me enteraba que eran así, Así, sí. leyendas, ¿no? Y ahí fui aprendiendo y realmente ese es el año en el que más avancé, digamos, en ese lado de, de Te poder pagaron entender, por aprender. sí, de tener épocas, de identificar nombres, colaboraciones, etapas, etcétera, y dejé la producción, cosa que extraño tanto que ahora estoy produciendo música. Este, Música. Porque porque bueno, de también documentales, ¿no? eso como que sube. ¿Mandé? Que también produces documentales. Bueno, produjiste, ¿no? El de Rodrigo y Gabriela. De Rodrigo y Gabriela. Dijiste, que Y, ahorita me dices ahí cómo llegaste a eso. sí, Pero entonces, ¿ya aprendes muchísimo de música y ahí seguías de locutor o ya no? Cuando te dan la oficina de programación. ya nunca dejé la locución. Okey. O sea, estoy por cumplir, cuando estamos grabando esto, 42. Entré a los 21, quiere decir que exactamente la mitad de mi vida me he dedicado ahí. Espérate, sigo con la misma chamba en el sentido de que sigo en la misma compañía. Sí, Afortunadamente ya no me pagan lo mismo, claro, pero casi, pero casi sí, casi lo lo mismo. sí. Oye, qué increíble. Y una vez que estás ahí, ¿empiezas a hacer más cosas o te clavas ya a full en Me W? clavo a full un rato en la programación musical y luego un amigo, Rafa Ortiz, que tuvo un accidente y que murió hace unos años, me dijo, güey, creo que conseguí que podamos escribir en la revista Switch. Y entonces fue como, güey, ¿te cae? Sí, nos van a dar una página al mes. La revista Switch la llevaba Benjamín Salcedo, Ujú. ahora director de Rolling Stone. Y en ese entonces, de hecho, Switch tenía muchos contenidos licenciados de Rolling Stone gringa. Ajá. Y entonces conseguimos una página y hablábamos, él y yo escribíamos juntos y tuvimos nuestra sección, nuestro debut en el mundo impreso. Y luego eso me llevó a colaborar en Rolling Stone, cuando ya llegó Rolling Stone a México con Benjamín. Ujú. Y luego de ahí empecé a escribir en Conozca Más y en GQ y en ciertas revistas. Y todo era de música, ¿no? Porque eras Sí, el de la yo música. hablaba de música.
Y luego llegó un amigo y me dijo, güey, tengo una revista de música que yo ya conocía, que se llamaba Sónica, Mm, Jorge Alor. Entonces Jorge también estuvo en Radioactivo, mm, en un programa de tecnología. ujú. Y entonces Jorge me dijo, bueno, y luego estuvo conmigo en un programa que hicimos en W. Y luego me invitó y entonces me convertí en el editor de Sónica. Y entonces renuncié a mi chamba de programador. En realidad es que era una chamba que se fue haciendo chiquita, porque la estación se empezó a volver de noticias. Sí, pasa. Y, y entonces, pues la música cada vez tenía menos necesidad de tener una programación porque no había tantas horas. Entonces yo poco a poco no agarré otra chamba dentro de la estación, como que hablé con ellos y me dejaron empezar a hacer esta revista. Y estuve editando esa revista 3 años. A partir de ahí empecé a hacer también un programa de televisión que se llama Sesiones, Ujú. ¿Y ahí cómo entraste? ¿Cómo le hiciste para abrirte un espacio en tele? Porque era también otro mundo, ¿no? a punta de chingadazos, porque Okey, nadie me lo abrió. O sea, básicamente, quizás sí me lo abrieron, pero yo lo tuve que financiar. okey. Eh, yo tenía la idea, cuando dejé Sónica, de hacer un programa de radio. Yo decía en ese entonces, cuando sea grande, yo pensaba que lo iba a hacer a esta edad, de hecho, y lo empecé a hacer muy chavito, A tus ay, sí, a a tus mis 26 años, okey. 26, 27 años. Me hubiera gustado empezar a hacerlo ahora, ¿eh? No tanto en ese entonces. Pero tenía la idea de hacerlo tipo Jules Holland, bien Ujú. grabado, en Pro Tools, el audio, con Producidísimo. cámaras en alta definición, bien producido. Y entonces se me ocurrió que ya lo podía hacer. Tenía yo un restaurancito con unos amigos en el Poliforum Siqueiros. O sea, sí que eres emprendedor. Pues sí, estábamos haciendo, dizque el intento de tener un proyecto serio, pero nunca lo fue. Ajá, Y vendíamos wraps y jugos. okey. Y entonces, como no nos iba tan bien y el lugar tenía permiso de alcohol, empezamos a hacer los jueves en la Jueves. noche sesiones. Ah, Y se llamaban el lugar se llamaba Tigre. Y se llamaban las sesiones de Tigre en el Siqueiros. okey. Y entonces de ahí fue que dije, güey, el programa que siempre he querido hacer, voy a agarrar una de las bandas, los Bunkers, Hello Seahorse. Cuando iban empezando, pues eran amigos que caían ahí a palomear los jueves. Okey. Y entonces decidimos hacer un piloto. En este entonces yo estoy saliendo de Sónica, y en Sónica hacíamos un festival que se llamaba Manifest. Ujú, Y los headliners de ese año es una banda inglesa que se llama Delays. ujú. Y entonces, pues, como que en mi negociación de la salida de Sónica, le dije a Jorge, oye, pues nada más no seas cabrón, ayúdame a conseguir los delays para un piloto que voy a hacer. Entonces grabé mi piloto, Con ellos. sí, fui a Telehit, oye, pues tengo esto, no, pero está bien caro hacer ese programa, sacar la unidad móvil nos cuesta no sé cuánto, no sé qué. Entonces recurrí a amigos míos eh, para que me ayudaran a grabar. Ujú. Y finalmente terminamos de grabar y a la semana nos buscó una, eh, una disquera y nos dijo, oye, vienen los New Pornographers de Canadá, supe que estás haciendo un programa y yo, bueno, es un piloto. Pues sí, pero tengo tiempo, ¿los quieres grabar? Y yo, claro, y de pronto dije, si los voy a grabar en la mañana y ya tengo todo montado, pues de una vez grabo a alguien en la tarde. Entonces le hablé al entonces manager de Rubén de Café Tacuba Ajá. y él traía su proyecto, solista Rubén de Sisu Yantra. Y entonces grabamos una sesión con Sisu Yantra y de pronto yo ya tenía 3 capítulos, Aparte pensamiento de productor, porque entonces sí me ahorro ya pagué un día, ¿no? O sea, pero natural, como de no sabía lo que estaba haciendo, pero más o menos sí. claro. Y así fue que nació Sesiones y casi a la par me invitan a hacer una suerte como de, no continuación, pero sí de alguna manera una correspondencia a lo que yo hice con Sónica 3 años. Y entonces un amigo dice, güey, abramos un portal de música digital. Yo ya decía, güey, ya no vamos a imprimir nunca. Ujú. Y finalmente se acomodan las cosas y no solamente hicimos el portal, sino a los 8 meses imprimimos y ese medio se llama Warp.
lo primero que hago es la revista y entonces en la misma compañía empiezo ya a tener el holding de sesiones de Warp y luego como empezamos a hacer sesiones, pues ya era como de, pues parece que sabemos producir audiovisual y entonces empecé a hacer programas de televisión a encargo y algunos nuestros. Hicimos un programa de Warp básicamente 3 años para Sony, que se llamaba Warp TV, que Ujú. era pues, la versión de Warp en televisión. Imprimimos la revista hasta 2019, hicimos casi 90 números. Órale. Y ahorita sigue como medio, Ujú. y ya la revista como revista se convirtió en un pedo digital y podcast y lo que hoy en día ocurre con los medios. Acabamos de producir, por ejemplo, una serie documental para Foro TV de fotógrafos mexicanos. Cada episodio es la historia de un fotógrafo mexicano. O una serie de gastronomía que vamos en la 3ª temporada con Sony Channel. Hacemos ese tipo de cosas. Hicimos lo de Rodrigo Gabriela, que fue un documental que estrenamos en 2016. Y en Los Cabos, ¿no? Lo estrenamos en South by Southwest Ah, pero fuiste a Los Cabos, porque me y acuerdo el haberte visto. estreno de la versión en español, porque por una extraña razón, bueno, sí sé por qué, pero es una burrada lo que hicimos. Hicimos 2 versiones, una totalmente en inglés y una totalmente en español. O sea, no creas que están dobladas, Ok. son 2 películas. O sea, como si fuera barato hacer películas. No, no, no. O sea, ni me digas porque me sigue doliendo. Ya sé, eso no sabía, fíjate que eran 2 versiones. Oye, bueno, y entonces tienes ya esta compañía, tú sigues de locutor en W. Sí, ¿Cuántos años llevas en tu programa de la noche? 8 se 8. cumplen este año. Ujú. Wow. Que me encanta, Sí, ¿eh? O sea, esas veces que uno se quedaba atorado en el tráfico, amaba, ya no salgo, pero a veces sí. ya no sales, pero cuando sales. No, pero cuando llego a salir, me encanta toparte y es como esa radio que, bueno, por lo menos en mi caso, que disfrutas, que sí te evoca imágenes, que aprendes, que disfrutas, además de la voz que tienes, que también ¿no? Es algo padre escuchar, porque también está la versión de los locutores que, ¿no? O sea, que Ujú. tienen una Claro. voz no tan especial, digamos, pero de verdad, o sea, no porque estés aquí, pero sí te felicito por el trabajo que haces, por lo que proyectas. eh, Se nota la pasión de estar en un micrófono. Digo, no sabía que no quería ser locutor. Entonces, qué bueno que esos señores te dijeron, sí, que no eran señores en su época. Es que además justo que te agradezco enormemente que me digas lo que me dices, lo tomo con mucho cariño, pero yo tenía mucha inseguridad de mi voz en ese entonces, porque ahora es un poco más normal, pero tú y yo crecimos escuchando radio de voces como muy Muy fuertes. profundas. Sí. Quizás empezaron a ver algunos cambios, no sé, la voz de Olayo, ¿no? Que era como diferente, Ujú. pero también era una voz como en un personaje, y entonces yo decía, güey, yo no siento que yo tenga la voz. Y no, Y, yo te pondría en voces graves completamente. ¿en serio? Sí. ¿En serio? Ah, sí, no. ¿De qué me hablas? ¿Eres de Pero los es que dices, hola, que- soy locutor? Fíjate que no lo había pensado, ¿eh? Siento que no siempre puede ser que a veces, ya que estoy al aire, ya tienes un tipo como de modulación y de voz, Claro. etcétera. Eh, pero bueno, al final lo que estoy haciendo ahora en W es el programa que siempre hubiera querido hacer en las Ujú. diferentes etapas de todo lo que he hecho. Siempre siento que había segmentos que ahora estoy rescatando, o sea, como Claro. del todo tipo de radio que he hecho, porque también estuve un rato en los 40 en un programa que era como sí, un programa vespertino que se llamaba El Tlacuache. Ah, sí, claro, también te oí Se ahí. llama, existe. Sí. Y pues era otro tipo de radio para Ujú. lo que estoy haciendo ahorita, pero siento que cada etapa, incluso la de la universidad, la puedo seguir desarrollando ahora aquí. Estuve 3 años con Carmen Aristegui cuando ella estuvo en W Ujú. haciendo la sección de entretenimiento o espectáculos, como le quieras llamar. Espectáculos, sí. Y también ahí aprendí muchísimo. Buena parte
del ritmo, esto nunca lo he dicho, pero buena parte del ritmo, del pace que tengo haciendo radio hablada, Al aire, ajá. viene mucho de esos 3 años con Carmen. Okey. De alguna manera como que la estructura me cuadró y me he dado cuenta, porque a veces me escucho, cuando me escucho, Ujú. y me recuerda mucho a esas mañanas y a cómo escuchaba yo el noticiario, y etcétera. Pero luego entra mi parte, presento una rola y la presento como locutor comercial, Ajá, porque vengo de ahí, de esa escuela de la radio musical. claro. Entonces, por comercial me refiero a locutor De musical, cabina, de de cabina. cabina musical, sí. Pues nada, creo que lo único que no he hecho realmente es locución comercial. Okey, yo hubiera pensado que sí. No, a ninguna marca le ha interesado mi voz, yo creo. No, déjate tú, marca, a ninguna agencia. Porque además eres Me he DJ. rascado por todos lados. Aparte soy ¿Y DJ. ahí cómo fue? O sea, ¿por dónde, cuándo empezaste de DJ? Justo está totalmente ligado a la radio. Ujú. O sea, cuando empiezo a ser programador musical, empiezo a manejar este software que Que, conozco en la radio. perdón Que, que te interrumpa, justo en Estados Unidos eran DJs, ¿no? O sea, los que claro, claro. estabas de locutor, o sea, así Como decías, locutor de cabina se les I am a dice. DJ, porque es disc jockey, ¿no? O sea, era el que Totalmente. te ponía. Entonces, este acto, no solamente de estar en cabina y poner música, y de poner la música que vas pensando que va quedando, sino el acto de hacer relojes de programación y de realmente meter el cerebro y el corazón al mismo tiempo, de decir, esta rola para abrir, y luego sigue esta rola, y luego esta otra. Ujú, Perdón, ese tipo de programación como romántica, ujú. porque pues no nada más es, ahora esta, y que te queda de chile, mole y pozole, Ajá, sino realmente contar una historia. exacto. Fue la que hizo en algún punto que me dieran ganas de empezar a poner música. Okey. Y junto con un amigo que era de los locutores que entraron, que luego salió de la estación, junto conmigo entró y luego se salió, eh, dijimos, güey, hay que empezar a poner música. ¿Cómo nos llamamos? Entonces, el software con el que programaba yo, W, se llamaba Selector. Ah, por eso Selector. Entonces fue como, güey, llamémonos Selector. Mi amigo me dejó plancha a las 3 tocadas. Y yo dije, güey, pues voy a seguir tocando yo. Y entonces empecé a tocar, tocaba de todo, tocaba rock, tocaba hip hop, electrónica, cosas raras. Y era como eso. Y aparte, en Inglaterra es Ujú. muy conocido el término selecta. Sí, Los selectas justo son DJs que no son DJs, ¿no? Son DJs que no están obligados necesariamente a empatar la música, sino a seleccionarla. okey. Lo cual es lo importante, realmente. Luego abrieron el Imperial, este Ujú. club bar eh, en la Ciudad de Ya, México, en sí, la colonia Roma. Roma. Sí era Roma, vaya, no es Pues, Condesa. Ya Roma, no, pues Roma Condesa, bueno, ponle. frontera Roma Condesa, sí. Y pum, ahí empiezo a tocar 2 veces al mes y me Órale. empiezo ya como a hacer de habilidades Cuando uno salía al antro totalmente en esa vida que recordamos con de mucho cariño. ayeres. Y entonces empiezo a tocar mucho y luego empiezo a tocar en otros lugares y luego empiezo a decir, bueno, a ver, no quiero tocar esto toda la vida porque yo ya sabía que poniendo una rola y luego otra rola en específico, la noche iba a reventar, porque ya me había hecho mis mañas. Claro, Yo decía, no mames, esta de los Beastie Boys, con esta después, con esta de tal, güey, play. hitazo. Ajá, Last Night de los Strokes, Jet, Are You Gonna Be My Girl, claro. con esta, y luego los Beatles, y luego tal, cagadero. Y terminas con Shout. Sí, y se ponía así de locos, y yo me ponía unas fiestas tremendas, Me unas imagino. borracheras espectaculares. Las primeras veces me bajaba, casi no podía hablar, de que me llevaban chupe y chupe, y yo ponía rolas Claro. y rolas y rolas, y tocaba 4 horas o 5, y era una locura, y lo hice varios años. Digo, no en ese nivel, pero ya luego ya lo medio ¿Lo lo, mediste? lo medía un poco más, pero no, la neta es que sí fue muy intenso. Y luego dije, güey, no voy a seguir poniendo, amo toda esa música, pero no voy a seguir poniendo esto cada semana. Claro. Necesito conectar con otra cosa.
Y entonces mi profundo amor de siempre a la música electrónica me hizo decir, bueno, a lo mejor ahora sí es el momento de no ser un selecta y ser un DJ. Ujú. Y entonces empecé por desechar el nombre de Selector y usar mi nombre, lo cual es muy extraño porque es como, ay, ahora me voy a llamar como me llamo. ¿Cómo me llamo? Pero eras DJ Alejandro Franco. Bueno, sí, nunca le pongo el DJ porque se me hace un poco sangrón, Ok. pero fue como Alejandro Franco y entonces empecé a tocar. Luego resulta que hay un Alejandro Franco DJ que nunca me he encontrado, pero que algunas veces nos han confundido. No, pues sí. Y empecé a tocar electrónica y fue como un camino, un camino, un camino, un camino, un camino, un camino. Y desde hace 2 o 3 años, finales de 2018, para ser exactos, me especialicé en el techno y en una escena underground que te diría yo que en México ni siquiera está muy desarrollada. Y empecé a meterme ahí, abrí una disquera. ¿Cómo se llama Ahorita la justo disquera? estamos produciendo un track. La disquera se llama Common Sense Records. Sí. Y ahora hacemos techno. Y estamos en un lado super underground que para mí es muy chistoso, pues porque tengo estas cosas más de medios que hago. Y luego esto que pues, es súper clavado y son fiestas en exfábricas o en lugares Wow. que Invítame. Así, sí, así con que lo- cuidado. sí, sí, en cuanto haya una... Porque fíjate que el underground se ha portado mucho mejor que el disque underground. Seguro. O que las fiestas de reggaetón. Claro. ¿Por Pero en qué? cuanto regresen, prometo que te voy a invitar. Sí, oye, qué buena onda. Definitivamente sí que haces de todo. ¿Qué no haces? No, que Pasteles. no hago, no cocino, pero hago una picaña muy buena a la parrilla. Ah, no, mira, ahí está. Picaña, tecno, ya está. No, claro, o Yo sea, llevo los de drinks. hecho, tiene para mí casi el mismo viaje energético hacer una picaña que hacer un set. Claro, claro, claro. Sí, pero Oye, me queda muy bien la picaña, o sea, sí es algo que me hace sentir orgulloso. órale, qué bien. Y luego además empecé a hacer un festival de gastronomía y música en el Valle de Guadalupe. Tú empezaste a organizarlo. Sí, 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 llevamos 4 ediciones. Oye, y bueno, ya que tienes todo esto y que además cocinas picaña, haces podcasts también, Ajá, ¿no? sí. ¿Cuántos Producimos. podcasts tienes? Ahorita, bueno, yo hago uno con Mariana H. y con Oscar Uriel, que hacíamos en Dixo hace años, Claro. que se llama Podcast Show. Ahora se llama Podcast Show ALB. Ajá. Hacemos uno de Warp, que son todas las entrevistas en inglés y español que hacemos, pero estamos haciendo uno muy interesante que está basado en un libro que va a salir próximamente, que se llama Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Ok. Y es una reconexión o una conexión, porque a lo mejor no estábamos muy conectados justamente, con las verdaderas raíces de quienes somos, ¿no? De lo que debería seguir siendo, le llamaban Anáhuac, que es una zona Ujú. geográfica que comprende desde el norte, de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, hasta Nicaragua, y pues, la cultura tolteca, la filosofía tolteca que envuelve las civilizaciones que conocíamos por separado, como los mayas, los aztecas, los mexicas, los olmecas, etcétera, pero todos eh, tienen un mismo cuerpo de conocimiento que es la toltequidad. Pues mucho Ujú. éxito. Pues gracias, Estaremos pendientes. escúchalo. Sí, no, seguro que sí. Oye, pues mil gracias, Alejandro. No, a ti por invitarme. Qué honor que hayas podido compartir tu historia, que está padrísima, que sí ha habido timing, pero también ha habido muchas ganas, mucha dedicación, ¿no? Y eso se nota. Entonces, Mucha irresponsabilidad. bueno, pues también de pronto necesitas ser un poco, más que irresponsable, yo creo que no pensar tanto, ¿no? O sea, Sí, dejar el miedo a un lado, que eso es lo que muchas veces nos detiene, ¿no? A hacer cosas. totalmente, Miedo a totalmente. quedar mal, miedo al ridículo, miedo Mm, a pues eso, a fracasar, a que sí, te digan que no. tal cual. No, pues padrísimo. Oye, pues gracias, de verdad, me la pasé Gracias. bien. Gracias a ti.